viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Hay luz. Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Muchas gracias una noche más por dejarnos compartir, permitiéndonos entrar a la privacidad de vuestro hogar y que estudiemos juntos la palabra del Señor. Sin embargo, antes de ello, cómo pasar por alto dos anuncios o tres importantes. El primero es recordarles que esta semana es atípica para nuestra iglesia. Vamos a estar celebrando en una sola noche, bueno, 4 en realidad, pero me refiero en una sola fiesta, 3 fiestas, que son el aniversario de nuestra congregación, la cena de acción de gracias y además la inauguración de la época navideña. Para ello vamos a celebrar la noche, la cena en que nadie cenará. ¿De qué se trata? Bueno, probablemente transmitimos el evento, si no en miércoles, quizás en jueves. No estoy seguro de los detalles porque es algo que nunca antes hemos hecho, pero estamos emocionados porque podemos llegar, y la meta es llegar a casi 200 familias, en donde vamos, o el plan es llevarles un poquito de alimento físico, pero con la única intención de llevar el alimento espiritual y que haya un alcance evangelístico en donde 200 familias puedan oír de su palabra. Por favor, los que no tienen planes de acompañarnos, ayúdennos a orar. Deseamos estar en el plan y la voluntad del Señor y que esto sirva para beneficio de otras familias, que Dios se glorifique en ello. Eso por un lado. Por otro lado, también decirles, por si cualesquiera de ustedes está, que no se congrega con nosotros, sino yo la explicación de esta fiesta, si está pensando, ¿cómo pueden estar hablando de fiestas en medio de la pandemia, cuando el luto, la preocupación y la incertidumbre nos sobrecoge a todos? Bueno, lejos de una celebración que persigue alegrar nuestro espíritu, es una celebración que persigue que personas sean salvas. Nos alegraremos quizá por una u otra dinámica que vamos a llevar a cabo en medio de cumplir con todo el protocolo de bioseguridad, pero cualesquiera de esas actividades solo tienen como propósito presentar el Evangelio a otros. Así que no sé tampoco, eso en el camino se los iremos comentando, si jueves, viernes tendremos el programa a las 8 de la noche. Todo dependerá del miércoles, en honor a
la primera fiesta. Digo la primera porque por el cupo y por respetar las medidas es que vamos a hacerlo en 4 noches. Así que por favor, oremos juntos por esto, que sea un punto de honor en nuestra oración. Lo segundo que quería comentarles era, y prefiero leérselos, buenas noches, mi nombre es Ceci Wiltowski, les saludo desde San Luis, Missouri. Escucho el estudio, me fascina, por favor, estoy pidiéndoles que oren por mi hermana Morris Sivak. Ella escucha también el estudio, le han detectado un pequeño tumor. Por favor, oren por ella, por la familia. Necesitamos mucho. Gracias. Dios les siga guiando y les bendiga. Gracias, hermana Ceci, por escribirnos. Por supuesto que vamos a orar por su hermana, por la familia. También vamos a orar por Lori Eason. Antes les he comentado. Saludos, hermana Ceci. Por supuesto que en unos segundos vamos a estar orando. Les decía que también debemos orar por Lori Eason. Ya sufrió una tercera cirugía, pero toda la familia pues tiene la fe puesta en el Señor, que pronto tendrá movimiento en sus piernas una vez más, así que debemos orar por ella. Y finalmente también animarles a orar por nuestra nación. Con preocupación a veces leo las noticias, como algunos están pasando de largo el protocolo de bioseguridad. Reuniones multitudinarias de cualesquiera índoles, jóvenes en distintas reuniones, adultos también. Debemos recordar que esto aún no ha terminado y que la prudencia y la paciencia son 2 palabras que deben acompañarnos. Sé que la época navideña nos grita tener un cambio de ambiente porque después de 8 meses de incertidumbre, de encierro y tantas cosas más, pues todos lo ansiamos, pero es un tiempo, ¿saben? No es la primera vez que predico que la Navidad, Año Nuevo, es una fiesta que deberíamos celebrar en familia. Entonces, animarles a todos. ¿Por qué no planificamos la Navidad en familia? Esa es la razón por la que nosotros en la iglesia no vamos a comer la cena de acción de gracias, porque debemos ser responsables con las medidas. Pero lo mismo será con Navidad o con cualesquiera otras. Desafiarnos a que la fiesta sea con nuestro núcleo familiar, los más cercanos, y que sea un tiempo hermoso en familia, que siempre debió ser así en estas fechas, pero hoy tenemos más motivos para ello. Bueno, hasta ahí los anuncios. Vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro y pidamos al Señor. Padre, muchas gracias una vez más por ser tan bueno con nosotros, por poner en nuestro corazón la necesidad de estudiar tu palabra, por poner en nuestro corazón esperanza y fe, porque si no tuviéramos esperanza, nuestras vidas correrían sin propósito. Y Dios, a veces veo a las personas que van por la calle sin fe y sin una luz que seguir, y me pregunto qué pueden llevar ellos en su mente, qué expectativa pueden tener. Gracias porque fuiste tan misericordioso que a pesar de nuestra necedad, tú abriste nuestro corazón, Señor,
y nosotros podemos tener fe y esperanza. En medio de esa fe y con total humildad nos unimos para suplicarte, especialmente por la hermana Ceci, por More. Señor, humildemente te rogamos que poses tu mano bendita sobre su necesidad. Lo mismo por Lori, por toda la familia Eason, por la angustia que seguro están viviendo. Permite, Señor, que estas oraciones vayan y ellos puedan sentir tu consuelo. Lo mismo con la familia de hermana Ceci. Y por los nombres de todos aquellos, Señor, que no sé sus nombres, ten gracia y misericordia. Y oro por nuestra nación, porque me preocupa a veces, Señor, pensar que muchos están pasando como si la pandemia hubiese terminado y están sintiéndose cansados de seguir todas las medidas de bioseguridad. Yo sé, Señor, que nuestra confianza está puesta en tu gracia, pero también tu palabra nos dice que debemos ser obedientes y por favor guía a nuestra nación, que ni en broma lleguemos a un momento como el que se vivió en mayo o días como esos en donde cada día recibíamos una llamada triste, difícil. Señor, pedimos tu bendición para este estudio. Guíanos, ilumínanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de ir al capítulo que nos toca, 6 de Lucas, quiero comentarles, por si ya no queda tiempo, y como sé que algunos se desconectan cuando hablo del libro a fin, mañana vamos a comenzar a estudiar uno de los libros de Charles Spurgeon. Quiero contarles brevemente que Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. 1800 y algo, un poco más de 100 años. Fue conocido por empezar el ministerio siendo un adolescente, casi 18, 19 años, y que a los 22 ya estaba predicando en una iglesia muy reconocida en Londres. Y luego durante 30 o un poco más de años, si es que no es más, pastoreó la misma iglesia, y una iglesia de 200 y algo terminó en la iglesia más grande de Londres en ese entonces. Un poco más de 5,000 personas. O más, es un poco más de 5,000 asientos el sitio en donde se congregaban, que se llamó Tabernáculo de algo. Durante años quise leer uno de sus libros, puntualmente este, pero como hace 3 o 4 que empezamos el club de lectura, el libro es caro acá en el país, vale como 20 o 25 dólares. Entonces lo fui dilatando, pero ahora lo encontramos en PDF y emocionado. Les quiero sugerir a los pastores, a los líderes de la iglesia, directivos, misioneros, los pastores de las filiales. Este es un libro que no pueden dejar de leer. Yo estuve con la disyuntiva el fin de semana, ¿cuál leíamos? Si el de Bonhoeffer o el de Spurgeon. Bonhoeffer es alemán y debido a una doctrina tan profunda, por supuesto que también comía ansias por leerlo. Pero hojeé anoche que leí casi 15 páginas de discurso a mis estudiantes. ¡Wow! Es impresionante. Él
la manera de escribir de este predicador no es para lenguaje o lectura casual. Quizá el que más se acerca es C.S. Lewis en estilo, porque hay que leer a veces 2 veces la misma frase para poder entenderla bien. Pero cuando la entendemos, es como un tesoro. Hay tantas frases que yo subrayé que quisiera yo recordar. Imaginen, yo alguna vez he sentido un poquito de satisfacción académica cuando pienso que nunca he contado los libros que ya hemos leído, o en el club o por mi actividad personal, pero sin exagerar creo que tendrían que ser un poquito más de 200 libros, cuando menos. Y descubro que Spurgeon, su biblioteca era de 12,000 y que leía 6 libros por semana. Y nunca se graduó de la universidad, fue un autodidacta debido a la precaria situación económica de adolescente. Y luego, sin título universitario, se convirtió en profesor en Cambridge y creo que en Oxford. No puedo más que quedarme boquiabierto. Yo sabía sobre su biografía y eso me hacía comer ansias para leer alguno de sus libros, pero no lo había conseguido. Así que estoy diciendo todo esto para animarlos a que me acompañen en estas semanas en leer el discurso que él da a sus estudiantes, al liderazgo, a pastores, a misioneros. Les reitero, cantidad de frases célebres que vamos a poder aprender ahí, claro, muy fundadas en la Biblia. Y si usted se pregunta, oiga, ¿y por qué yo nunca escuché de Charles Spurgeon? Creo que no he escuchado por 3 razones. La primera es porque su lectura es tan académica y tan profunda teológicamente que los que no son amantes de estudiar la Biblia con seriedad, pues esconden sus libros para buscar libros mucho más sencillos. Casi quisieran que fueran paquines con dibujos animados. Pero no es la más importante. Creo que la razón más importante, y estoy sonriendo con tristeza, una especie de sarcasmo encontrado, él se postula como bautista. No nació bautista. Su papá y su abuelo fueron pastores metodistas, pero él luego decidió pasarse a los bautistas. En su biografía, que les mandé el link, podrán escuchar un poco más o leer un poco más. Entonces, las demás denominaciones no están muy felices de publicitar y decir que la historia ha querido llamar en los últimos 100 años a un predicador bautista como el príncipe de los predicadores, porque ese fue uno de los títulos que le han puesto. Bien o mal, imaginen, creo que predicó a más de 4 o 5 mil personas y sin micrófono. Su estilo coloquial, su estilo no muy ortodoxo, lo hizo peculiar en ese entonces, pero él mismo narra que tenía 2 grandes mentores. Uno, en su biografía, él dice que uno fue Whitefield, un predicador de multitudes, un evangelista. Y el otro, Juan Bunyan, que lo leyó más de 100 veces, el Progreso del Peregrino. Pueden imaginar el antecedente académico espiritual de este hombre, pero lo más emocionante, diría yo, es que le llaman los libros de historia el último
de los puritanos. Eso son palabras mayúsculas, ¿eh? Sí, sé que algunos estarán diciendo ahora, ¿y qué es eso de puritanos, pastor? Bueno, los puritanos fueron algo así como una denominación, y tal como su nombre habla de pureza, pues ellos procuraban pureza doctrinal, pureza moral, y aun cuando el nombre es atinado, hubo un tiempo que lo usaron para discriminarlos. Algo así como estos se creen unos puritanos, pero en realidad eran puritanos. Y él no fue un puritano, pero como era amante, alumno de grandes como Bunyan y Whitefield, entonces lo consideran el último de los puritanos, porque al leer sus textos, wow, el primer discurso o el segundo le dice a sus estudiantes que él anhela que no vayan a terminar siendo como el médico que no puede recetarse a sí mismo. Exhorta a sus estudiantes que no sean pastores que no se predican a sí mismos. Como les repito, es tremendo escritor, así es que les animo, si ocupé ya 5 u 8 minutos de su biografía, era precisamente para que se entusiasmen y desde mañana empecemos a leer las primeras páginas de Discurso a mis estudiantes. Bueno, me quedan 7 minutos, así que en esos 7 minutos voy a responder las que el tiempo me permita. Número 1, ¿por qué los discípulos arrancaban espigas en los sembrados de otros? El Antiguo Testamento refleja que aun cuando la propiedad privada no es un tema que la Biblia reprueba, sí es un tema que la Biblia recalca siempre y cuando la riqueza sea compartida, no por unos pocos. Y una de las cosas que la Biblia recalca en el Antiguo Testamento es que nadie debía aguantar hambre. Nunca nadie debió morir por hambruna. Y que la distribución de la riqueza debía ser para que nadie pasara hambre. Prueba de ello es que en el pueblo judío, por ley mosaica, nadie debía aguantar hambre. Si alguien no tenía tierra que cultivar o no tenía una cosecha de la cual alimentarse, no había problema porque podían recoger trigo y comerlo en el mismo sitio. Habían unas especificaciones, así es que ese día, ¿qué estaban haciendo los discípulos del Señor? Estaban recogiendo el trigo para comer porque tenían hambre, justo como la ley lo permitía. Los discípulos enfadados dijeron, eso no se puede hacer en día de reposo. ¿Pueden imaginar? Ellos preferían que se murieran de hambre. No, lo cierto es que lo que les enfadaba a ellos era el liderazgo espiritual de nuestro Señor. Su liderazgo evidenciaba la falta de liderazgo de los fariseos y los escribas, y esa fue la razón del por qué la controversia en ese verso. Segundo, pero hay algo ahí en internet, Jenny. Dice, bendiciones, pastor, yo quiero saber a qué doctrina denominacional es usted. Oh. ¿Qué doctrina denominacional es nuestra congregación? Nosotros seríamos, ¿es hombre o mujer? Hombre, Edwin. Hermano Edwin, nosotros seríamos la mezcla o la mitad de bautistas y pentecostales. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos, tal cual la Biblia dice, que los dones del Espíritu Santo son para esta dispensación.
pero somos muy amigos del orden y la disciplina de la doctrina bautista. No estoy discriminando ni a los bautistas ni a los pentecostales diciendo de que nosotros rasgamos lo mejor de ambos. Simple y sencillamente fuimos esa mezcla. Mi mamá se crió en la iglesia pentecostal, yo conocí al Señor Jesús en una iglesia pentecostal, crecí ahí, pero fui a estudiar con los bautistas. Entonces puedo decirles de primera mano que sé ambos extremos. Y luego, cuando conocimos a Calvary Chapel, a Capilla Calvario, yo estuve muy feliz porque el pastor Chuck Smith, que fue el fundador de esa iglesia, era exactamente el mismo fenómeno. Por cualesquiera razones, estudió con bautistas, creía en los dones del Espíritu Santo, tal cual la Biblia lo recalca, y de allí que nosotros decidimos tener esa fraternidad que ha sido de una enorme bendición para nosotros. Esa es nuestra denominación, la mitad entre ambos, si es que quisiéramos ponerle un nombre. Pero nuestra iglesia, el nombre oficial es Iglesia Evangélica El Dios de Israel, y nació como una iglesia interdenominacional por la misma razón. Hace 30 años, cuando éramos 30 familias, 30 personas, algunos tenían formación bautista, otros formación pentecostal. Y cuando decidimos qué iba a ser, todos dijimos, bueno, interdenominacional, y esa es nuestra razón. ¿Hay otra? Me acabé todo el tiempo. Nos faltan 4 minutos. Me faltan 4 minutos. ¿Por qué se llenaron de furor al verle sanar? No, perdonen, pero hermano que hizo la pregunta, también puedo decirle esto. Lo cierto es que la denominación es muy poco importante. Lo importante es que todos sigamos la palabra. Ya ve usted la pasión con la que yo admiro a los puritanos. La pasión con la que estudio a David Platt, lo mismo a Swindoll, Wiersbe, y cada uno de ellos tienen denominaciones distintas, son grandes maestros de la palabra del Señor y todos se enfocan precisamente en la Biblia. Así es que lo importante es seguir a nuestro Señor y seguir su palabra firmemente. Bien, sí. ¿Por qué se llenaron de furor al verle sanar al hombre de la mano seca? Estaban enojados porque estaban locos, en resumen. ¿Quién se enoja cuando se le hace el bien a alguien que sufre? Solo un psicópata. Bueno, estos eran psicópatas religiosos. Estaban preocupados que sus leyes se cumplieran en lugar de que las personas fueran sanadas. Luego dice la pregunta 3, el nombre de los 12 discípulos. Hermanos, tal vez no lo van a memorizar, pero al menos familiarícense con los nombres. No vaya usted después de 5 o 10 años de estar en el Evangelio decir que Ezequías era discípulo. Y no importa la denominación que practique, va a gritar ignorancia y falta de interés bíblico. Dice la última, en el último minuto, a ver cuál. ¿Por qué se conoce a un árbol y cómo se aplica a la vida diaria? Un árbol se conoce por su fruto. Especialmente si ustedes como yo, que lamentablemente nos criamos en la ciudad y nos cuesta trabajo saber si un árbol es de mango o si es de lo que sea. La única forma en como nosotros podemos identificarlo es al ver el mango o al ver el aguacate. Esta propiedad está llena de árboles de mango y de aguacate. Muchísimos.
Y yo puedo caminar por ahí y no estoy seguro hasta que viene la cosecha. Entonces el Señor está diciendo que así somos los cristianos. Por nuestros frutos pueden identificarnos. Y si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, bueno, juzgue usted si somos o no somos árbol de un fruto bíblico. Bueno, mil gracias por habernos acompañado. El tiempo vuela cuando se trata de estudiar la palabra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Seguimos mañana. Pasen buenas noches.